Nos está pegando fuerte el invierno, ¿verdad? El invierno entró la noche de anoche a las 10:20 de la noche y está fuertecito. Pero yo los invito a que vayan a Coajimalpa, hermano. No tienen necesidad de ir al Polo Norte. Todavía está más bonito Pachuca que Coajimalpa, hermano. Pero bueno, gracias a Dios por este frío, porque este frío nos debe de calentar los corazones, ¿verdad? La semana pasada el hermano Juan Treviño habló acerca de este pasaje. No sé cuántos se acuerdan de él, del pasaje y del mensaje del hermano Treviño, no de que se acuerden del hermano Treviño. Él nos dio algunos datos en cuanto a la fecha de la Navidad. Decía él que no es la fecha exacta, que las iglesias que celebran este acontecimiento se celebraba el 25 de diciembre, el día del sol excelente. Esto empezó en Roma, decía el hermano Treviño, y lo hacía para festejar a sus dioses. También hablaba acerca de los dioses nórdicos, acerca del dios de la fertilidad, los aztecas de Huitzilopochtli y los incas. Sin embargo, los cristianos empezaron a celebrarlo a través de un papa llamado Julio, que empezó a celebrarse en el año de 1517. A veces es bueno estar atentos al mensaje que se da y de hacer algunos apuntes, porque luego se nos van, hermanos. Y cuando nos preguntan, ¿por qué festejan ustedes la Navidad? Pues porque el mundo la festeja, y no damos una razón fehaciente de por qué festejamos la Navidad. Y hablando de esto, el hermano hablaba de otras cosas. Nos decía que la Navidad se ha corrompido con el paso de los años, y sí es cierto lo que decía el hermano Treviño. Hoy es más un comercio que un festejo. Y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención: el festejado es dejado a un lado. Es como festejar el cumpleaños de alguno de nosotros y que nosotros no estemos presentes. ¿Por qué? Pues porque se ha vertido todo esto en comidas, en vestido, en vinos, en festejos, pero que no está el festejado. Hoy quiero retomar este pasaje que tomó el hermano hace 8 días. Él tomó hasta el versículo 18. Yo nada más voy a tomar hasta el versículo 7, pero por un motivo. Hay muchas razones, hermanos, y propósitos por los que Jesús nació. ¿Cuál es el que creen ustedes que haya sido el principal motivo para que Jesús viniera a este mundo? Antes de contestar, le voy a pedir a la hermana Vero que nos lleve a Dios en oración. Que nos lleve a Dios en oración, por favor, hermano. Señor, doy gracias a Dios por este día, porque todos los hermanos que están presentes estén bien, porque todo lo que está diciendo el pastor se nos quede en la mente, porque festejemos estas fiestas no, como dice usted, con lujos o con cosas, sino que esté presente la familia, que es lo más importante, aunque a estas fechas nos hacen falta ya muchas personas en nuestra mesa. Damos gracias, Señor, por lo que nos das, y por lo que no nos das, tú sabes por qué motivo no. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Vero. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Les preguntaba yo, ¿cuál es para ustedes el motivo verdadero del nacimiento de Jesús?
Y yo quiero adelantarme a lo que ustedes ya pensaron. Algunos me iban a contestar lo siguiente: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos, dijera Pablo, yo el último como un abortivo, ¿verdad? ¿Pensaron eso o no lo pensaron? ¿No? Entonces han de haber pensado, vino a ser la puerta de sus ovejas, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy la puerta, por ella entran las ovejas. ¿Tampoco? No. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Para la salvación de nosotros. Vino a acercar el reino de los cielos. ¿Sí? Sí, pues nos gusta lo bonito, lo que es así, que nos agrada, que no nos lleve a compromiso alguno, ¿verdad? Pero también podemos pensar que vino a dar su vida, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Esto también es bonito. ¡Ay, el Señor Jesús vino a pagar por mí! Me vino a dar vida y vida en abundancia. Yo tengo vida eterna. No sé ustedes, pero yo tengo vida eterna. ¿Seguro? ¿Seguro? Espero que al final también me digan seguro. ¿A qué vino el Señor Jesús? Vino para que todos los que le recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. ¡Ay, qué bonito! Yo soy hijo de Dios. No saben cuánto gusto me da que ser yo hijo de Dios. Aunque no haga lo que tengo que hacer, aunque sea yo desobediente, pero soy hijo de Dios. Yendo a la raíz de la parte toral del propósito fundamental, hermanos, por el que Jesús vino a nacer, nos proponemos en esta tarde resumirlo en 4 propósitos que a continuación vamos a comentar. Y espero que al final estemos seguros. Miren, el primer propósito por el que Jesús nació vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Vamos a confirmarlo. A ver quién busca rápidamente Juan 6:38. Vamos a buscar rápidamente Juan 6:38. ¿No lo han encontrado? ¿No? ¿Todavía? Bueno, se los voy a leer. Dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo. Sí. A ver, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el propósito para lo que vino Jesús. Y esta afirmación, hermanos, nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Ahora viene la pregunta: ¿qué tanto estamos sujetados, hermanos, a la voluntad del Padre? Señor, te amo, pero no puedo hacer lo que tú me mandas. Yo tengo muchos compromisos, yo tengo muchas cosas que hacer. Mira, Señor, mi familia está primero que tú. Aquel que no deja padre, madre, hijos, esposa, no es digno del reino de los cielos. Nos habla de que la vida y ministerio de Jesús sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre. ¿Qué tanto estamos, hermanos, sujetos cada uno de nosotros a la voluntad del Padre? ¿Qué tanto, hermanos, estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? Y como el Señor mismo dice: vine a hacer la voluntad del Padre. No decía nada sino solamente lo que su Padre le decía. Y no hizo nada sino lo que vio hacer a su Padre. Y nosotros, hermanos,
En vez de hacer la voluntad del Padre, hacemos la voluntad del mundo. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron su aguinaldo? Pastor, ¿qué le importa? Sí tiene toda la razón, no me interesa. Pero ¿cuántos de ustedes ya se gastaron el aguinaldo en regalitos para la familia? ¿No? Qué bueno. ¿Por qué no, en vez de regalarle a la familia, no le regalan a los pobres que tienen necesidad? Ay, pastor, ¿cómo cree? ¿Verdad? El Señor Jesús vino a dar. ¿Qué dio Jesús? Todo. Si vamos a Filipenses 2, del 4 al 7, ahí encontramos, hermanos, lo que dio Jesús. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir humillados a la voluntad de Dios en estos días, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos despojamos de nosotros mismos para poder ganar almas para Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? Hoy, cada día más se escuchan cristianos pedir la voluntad de Dios. Se escucha en ambientes cristianos las expresiones populares de solo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, se encuentra completamente escrita en la Biblia. Está trazada en las Escrituras. Pero no hemos hecho la voluntad de Dios. No nos hemos dado completamente al Señor. Le hemos restringido muchas de nuestras cosas, hermanos. Nuestro corazón no está con Él. Nuestra mente no está con Él. Nuestros actos no reflejan a Jesús en nuestras vidas. Nuestras palabras no son las palabras del Padre. ¿A qué vino Jesús? Cuando somos confrontados, hermanos, con todo esto, tomamos muchas veces lo que nos conviene y desechamos lo que no es aplicable a nuestras vidas en este momento. Y yo no entiendo por qué a veces, hermanos, estamos tan seguros de que ya nos ganamos el cielo. No hemos padecido absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo decía, yo he vencido al mundo. Y por causa de mi nombre van a ser perseguidos. Y van a ser echados a la cárcel. Y van a ser vituperados. Y van a ser apedreados. Pablo decía, yo traigo las señales de Cristo. ¿Cuáles son nuestras señales de Cristo? Que estamos en Cristo, hermanos. Nuestra seguridad de salvación, a pesar de nuestro silencio. ¿Cuáles son las señales, hermanos? El Verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo hacer la voluntad del Padre. A eso vino, a nacer en un pesebre. No nació en un palacio. No nació entre la realeza, nació entre los pobres. Pobres físicamente, pobres materialmente, pobres espiritualmente. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Búsquenlo en las Escrituras, hermano, Mateo 5, búsquenlo. Recibirán consolación. ¿Perdón? ¿Por qué ellos van a recibir consolación? A eso vino Jesús.
¿Y cómo van a recibir consolación los pobres en espíritu? A través de la palabra escrita, que no la hemos memorizado. Y que como no la hemos memorizado, no la sabemos llevar a cabo. La palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, el segundo motivo, hermanos, porque Jesús vino para hablar las palabras de Dios. Vamos al siguiente texto, Juan 12:49, perdón. Juan 12:49. A ver quién ya lo encontró. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. A ver otra vez, hermano Carlitos, porque nos hizo una paráfrasis. ¿Cómo habló sin dientes? Ah. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús, hermanos, nunca vino a hablar palabras de pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas de su propia cuenta. ¿A qué vino? Vino a traer el mensaje de Dios para nosotros. Lo que oyó del Padre allá en el cielo, en ese consejo trinitario, vino a decirnos a nosotros. El Padre los ama y por eso me ha enviado a mí, dice el Señor. Mire lo que dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y a veces nosotros somos los evangelistas que traemos a los pies de Cristo porque somos los chichos. El Espíritu Santo no cuenta, soy yo quien los trae a Cristo. No nos engañemos. Es la palabra de Dios la que toca el corazón. Es la palabra de Dios, y la misma palabra dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito con la que es enviada. ¿Cuál es el propósito? Tocar los corazones. Tocar los corazones, las mentes, los deseos, los pensamientos, las acciones, las palabras del ser humano. Y que hable palabra de vida. A mí me gusta lo que Pablo dice. Yo no quisiera hablar en muchas lenguas. No quiero hablar en muchas lenguas. Y miren, Pablo por lo menos hablaba 4 idiomas. Porque Pablito era políglota. Hablaba arameo, hablaba griego, hablaba hebreo y hablaba latín. Y dice, no quiero hablar tanto. Pocas palabras, pero que lleguen al corazón del ser humano. Por eso Pablo tuvo tanto éxito, hermanos. Por eso Pablo levantó iglesias. Por eso Pablo convirtió a millares, no a miles, a millares, a los pies de Cristo. Porque él tenía en mente un pensamiento. Vengo con temor y temblor a hablar la palabra de Dios. Cuando no hacemos esto, hermanos, de hablar la palabra de Dios con temor y temblor, es nuestra vanidad la que habla. Y Jesucristo vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Volvamos al texto. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Fíjense, hermanos, qué tanto hemos cambiado las palabras del Señor. Dios te perdona. Y tomamos una frase de Juan. Porque Dios es justo. Si tú confiesas tus pecados, Dios te perdona. Y ahora hay el pensamiento de que puedes hacer lo que quieras, finalmente Dios te perdona. No es cierto. Eso es mentira. Cuando yo confieso mis pecados, los tengo que hacer con arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir no volverlo a hacer, jamás, nunca en la vida. Pero si una vez y otra vez voy a estar pidiendo perdón por el mismo pecado, entonces no ha habido arrepentimiento de mí. Pero aquí es donde cambiamos la palabra. Pero Dios dice que debemos de perdonar 70 veces 7. Dios entonces me tiene que perdonar 70 veces 7. Y ya cambiamos el significado. Cuando Jesús hablaba, hermanos, debemos de entender que esto es clave en el entendimiento de lo que Jesús enseñó verbalmente. Vino directamente del cielo, ¿o no? ¿Por qué sabemos que vino del cielo? Si nació del vientre de María. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Sabemos que vino del cielo porque fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue engendrado por deseo de varón, ni por un acto sexual común y corriente entre los hombres. Y por eso Jesús podía decir lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo he de hablar. Y por eso Jesús podía decir, ya esto es lo que yo les vengo a decir, lo que oí del Padre. Esta es la clave, hermanos. Y lo que Jesús le dijo a cada discípulo, lo que Jesús nos dice a través de su palabra, a cada persona con la que interactúa en su vida y con quien interactuamos en la vida, tienen que ser palabras de vida. Vino como una instrucción definida y clara de parte de Dios, con una instrucción definida y clara de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje que damos al mundo, hermanos? Hoy es día, ¿qué? 22. Sí, ¿verdad? 22. Dentro de 2 días se celebra ese advenimiento. La parusia, decía el hermano Treviño. ¿Y qué le vamos a decir al mundo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Portémonos como queramos, total. Dios nos va a perdonar. Cuidado, hermanos, con estarnos engañando a nosotros mismos. Los cristianos de hoy en día hablamos mucho. Tenemos muchas buenas ideas y muchas buenas propuestas. Nos gusta hacer referencia a frases célebres de hombres y mujeres famosos, frases célebres y trascendentales, que no es incorrecta decirlas o citarlas, hermanos. Pero hay que saber por qué las citamos, por qué las decimos. Y no sacarlas de su contexto, como sacamos de contexto la misma palabra de Dios. Porque es momento que como Jesús debemos de regresarnos y decir, referir y hablar las palabras de Dios, no de los hombres, hermanos. Hay palabras de hombres que suenan muy bonitas, pero que no te encierran ninguna verdad. Hay palabras de hombres que nos suenan hermosas a los oídos,
no traen paz ni seguridad. Tenemos que hablar palabras de vida, y esta debe ser prioridad en nuestras vidas. ¿Qué más podemos agregar de las enseñanzas que se dan en las congregaciones cristianas? Y en cada congregación, hermanos, si no hablamos lo que está aquí, en este libro, estamos mintiendo. Estamos engañándonos, estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas deben estar totalmente basadas en las Sagradas Escrituras, no en palabras de hombres, no en frases bonitas. Miren, allí en la librería, hermanos, hay una Biblia de Spurgeon. Spurgeon decía cada frase tan hermosa, hermanos. Pero hay una cosa, Spurgeon las basaba en la palabra de Dios. Esas son enseñanzas, porque es como exprimir un limón para sacarle ¿qué? El jugo. Y es lo que hacía Carlos Spurgeon. Exprimir el limón, leía la palabra, la estudiaba, la analizaba y la tomaba y la exprimía. Y hoy se le ha dado ese honor de que una Biblia, ¿sí?, lleve su nombre, por sus frases, por sus pensamientos, porque están basadas en la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, debe ser producto de estudios serios, pero también a la vez sencillos. Miren, déjenme decirles esto, hermanos. Hay 1000 formas de evangelizar. Hay 1001 forma de evangelizar. Y todas parecen buenas. Las leyes espirituales, la Operación Felipe, y les puedo nombrar muchas más. Pero ¿cuál es la verdadera, hermanos? La verdadera palabra de evangelizar, para evangelizar. No. Se lo dijo Pablo al carcelero. Después de un terremoto, después de que el carcelero se iba a matar, ¿qué es necesario? Pregunta el carcelero, ¿qué es necesario para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Pero tenemos que sustentarlo, hermanos, con nuestro testimonio. No puedo decirle, cree en el Señor Jesucristo cuando yo me estoy embriagando. No le puedo decir, cree en el Señor Jesucristo cuando yo estoy mintiendo. No le puedo decir, cree en el Señor Jesucristo cuando yo estoy obrando mal. Cree en el Señor Jesucristo porque lo que viene es una promesa generalizada. Y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. ¿Por qué nuestros hogares no están evangelizados? Tenemos que comenzar desde ahí, hermanos. Queremos evangelizar. Evangelicemos a nuestra familia. Evangelicemos a nuestros hijos. Evangelicemos a nuestros nietos. Evangelicemos a los que están a nuestro alrededor. Y después salgamos a la calle a evangelizar a aquellos que no conocen de Cristo. No podemos evangelizar a alguien mientras no hemos evangelizado en nuestra casa. Aquel hombre, aquel carcelero, llevó a Pablo y a Silas a su hogar. Les dio de comer, les sanó las heridas y creyó él y toda su familia. Y si me permiten, yo voy un poquito más allá. Yo creo que aquel hombre invitó a sus amistades, a sus amigos, a sus vecinos y les dijo, miren, estos hombres tienen palabra de vida porque es palabra de Dios. Y creyó aquel carcelero.
Y saben que aquel carcelero era romano, ni siquiera era judío, y creyó con su familia. Tenemos que hablar, hermanos, la palabra de Dios, cuyo sustento único sea la Biblia, porque es la palabra de Dios, porque Jesús vino a hablar las palabras de Dios. Nosotros no podemos hablar otra cosa, hermanos, más que la palabra de Dios. Pero para ello necesitamos estudiar y estudiar, leer y volver a leer y releer. ¿Y por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice el salmista. Y él mismo se contesta: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es palabra de Dios para nosotros. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿A qué vino entonces Jesús? Vino a hacer las obras del Padre. Juan 9, 4 y 5. Ya vimos que Jesús vino a hablar la palabra de Dios. Ya vimos que Jesús fue enviado para hablar lo que Dios le ordenó a Jesús que hablara. Ahora, tercer cosa, ¿a qué vino Jesús? Vino a hacer las obras del que lo envió. Adelante, hermano Carlos, por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Preciosa. El verso 5, vuélvanlo a repetir, hermano, porque esto es vida. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos tinieblas? Somos tinieblas porque estoy haciendo una afirmación. Somos tinieblas porque no hemos hablado la palabra de Dios. Porque somos lumbreras que estamos debajo de la mesa y no encima de la mesa. Porque somos lámparas, hermanos, que están apagadas completamente. Porque no hemos sabido ser la luz del mundo. Sí, el Señor Jesucristo decía: yo soy la luz del mundo, pero también nos llamó a este cargo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y dónde está esa luz? ¿Dónde está el necesitado que ve la luz en cada uno de nosotros? ¿Dónde está el sediento que puede venir a las aguas de la luz y ver la luz en la palabra de Dios? Hemos callado. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Dónde está el fruto que debemos tener? Que debemos estar llenos de ese fruto, hermanos. Jesús vino a mostrar las obras de Dios. Y vino a mostrar las obras de Dios como hombre y como Dios, en sus dos naturalezas. Dio de comer al hambriento. La Escritura nos habla de 9,000 gentes que fueron alimentadas por Jesús. Hoy no queremos desprendernos de nuestro aguinaldo para darle a los pobres. Hoy queremos hacer unas ollotas así grandes de ponche para que la familia se harte, pero nos olvidamos de los pobres que están en la calle. Ellos ni siquiera un vasito de plástico les podemos regalar, hermanos. ¿Y saben lo que vamos a hacer con ese ponche después del día 27? No lo pudimos regalar. No lo pudimos regalar. Cuando hay tanta gente que en la calle no tiene ni un pedazo de pan, Jesús le dio. Obró maravillosamente y le dio de comer a 9,000 gentes.
sin contar mujeres y niños, porque esto es algo que hay que ver en las Escrituras, hermanos. Las Escrituras hablan de 9,000 hombres, pero que iban acompañados de sus familias. Así que por lo menos tenemos que multiplicar ese 9 por 4. Nosotros preferimos tirar que dar. ¿Cuánto te ha costado tu salvación? ¿Crees que le puedas pagar a Jesús? ¿Cuánto te ha cobrado Jesús por morir en la cruz por ti, tomando tu lugar? ¿Crees que le puedas pagar a Jesús? Jesús vino a mostrar las obras de Dios. Vino a brillar como la luz del mundo. Y vino a ser una lámpara que no se apaga, porque hasta el día de hoy los hombres veneran una cruz y se olvidan del que murió en esa cruz por nuestros pecados. ¿Dónde está la luz? Estamos viviendo en tinieblas. Vino a ser la luz del mundo para aquellos que estábamos en completas tinieblas. Vino a ser la luz del mundo por medio de la réplica de las obras de aquel que lo envió. Porque todas las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra y debajo de la tierra, por Él y para Él fueron hechas. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? ¿Dónde están nuestros frutos? Las obras del que le envió son obras de amor, son obras de poder, son obras de misericordia, son obras que reflejan el carácter de Dios, son obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto de ello, pero que no hemos sabido dar fruto. Y por eso el mundo está en tinieblas. Porque en un monte Calvario, no en un pesebre, en un monte Calvario, se encendió una luz para los siglos y sigue brillando. Y nosotros seguimos apagados, creyéndonos ser hijos de Dios, creyéndonos ser salvos por la gracia divina de Dios, pero que no hemos llevado ningún fruto. Que estamos completamente apagados. Es valioso aportar ahora que las obras de Dios que hacemos, hermanos, son producto de lo que somos, de nuestra esencia. Pero la religión y la tradición y lo humanístico nos enseña o pretende imponer las obras como las que nos dan identidad en sí mismas. No nos olvidemos lo que dice la Escritura. No por obras, para que nadie se gloríe. Pensemos en estos momentos, hermanos, cuál es la mejor de nuestras obras, de aquella que estemos orgullosos, de aquello que tengamos en mente y que digamos, como yo no hay otro. Pues esa, a los ojos de Dios, hermanos, no vale absolutamente nada. Porque no fueron hechos para la gloria de Dios, fueron para nuestra propia vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, no para la gloria de Dios.
esa luz que brilla en el monte Calvario, le ha dado, le da y le seguirá dando gloria a Dios. Y seguirá alumbrando al mundo. Y como lo haremos dentro de 2 días, hermanos, si es que lo invitamos, y volvamos a recordar que en un pesebre, el Dios que siendo Dios se humilló a sí mismo y siendo rico se hizo pobre, entonces sí festejaremos al cumpleañero. De otra manera, hermanos, estamos vacíos. Y aún no hemos entendido lo que son las obras de Dios. Pero realmente Jesús vino a mostrar, hermanos, obras producto de lo que Él es. Él es la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Amó a sus enemigos. Y cuando Jesús pronunció en aquella cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba orando también por ti y por mí. Y aún no habíamos nacido. Pero este es el amor de Dios que debe alumbrar nuestras mentes y nuestros corazones, para que llevemos esa luz a aquellos que viven en tinieblas. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir con este propósito eterno, ser la luz del mundo, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu, a vivir en santidad, porque tenemos el mismo Padre que nos ha enviado como embajadores sobre esta tierra. Ir y predicar el Evangelio, pero no para tu vanagloria, ir y predicar el Evangelio para la gloria de Dios. Y todo aquel que crea, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, cuando decimos que evangelizamos, hermanos, aquellas personas que hemos evangelizado, ¿cuántas hemos traído para que se bauticen? Para que cumplan, para cumplir completamente con el mandamiento. Es que yo lo hice que aceptara a Cristo. Pero no se bautizó. No terminaste tu obra, apenas iniciaste. Enseñándoles. ¿No dicen los evangelios así? Enseñándoles. Convertámonos en maestros, seamos luz ante la ignorancia. Y no nos jactemos de que los traemos a los pies de Cristo, porque Dios sabe muy bien de la palabra de Dios. No nos engañemos, hermanos. Jesús mismo allí en la cruz tuvo su primer triunfo. Antes, hermana, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le habló, y no le dijo yo soy el Mesías, y no le dijo yo soy tu Salvador. Vio la luz a un lado de él, se alumbró su mente, su corazón se contristó, se arrepintió y lo reconoció como Señor, como Rey, como su amo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre se bautizó en los cielos, nunca se bautizó en la tierra. Cuarto,
Jesús vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Ay, qué bonito! El martes va a nacer Jesús. ¡Ay, va a nacer en un pesebre! ¡Qué bonita historia!, ¿verdad? Es una muy bonita historia. Todos los niños la deben de saber. Nosotros la conocemos. ¡Ah, pero qué bonita ha sido esta historia! ¿A qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. A destruir las obras del diablo. Jesús fue atacado por el diablo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Cuando lo tentó. Antes. ¿Desde dónde? Desde su nacimiento. Dice, no había lugar. Pues ahí está el boletín, ¿verdad? No había lugar para él en todo Belén. Le tuvieron que prestar una cueva donde guardaban a los animales. Tuvo que nacer en un pesebre. Y si hemos olvidado lo que es un pesebre, hermanos, es donde le ponían el heno y el alimento a los animales para que pudieran tragar. Ahí nació Jesús. Después, cuando los magos llegaron con Herodes, ¿dónde está el rey que les nació? A ver, espérate, ¿el rey soy yo? No, pero es que hemos seguido la estrella. A ver, vayan e investiguen, y cuando investiguen vienen y me dicen. Pero no porque Herodes quería adorar a Jesús, porque tenía miedo de Jesús. Porque Herodes conocía de las profecías acerca de Jesús. Y cuando aquellos reyes se fueron, cuando aquellos magos se fueron, sin avisarle a Herodes, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Herodes se enojó y mandó matar a todos los niños que había en Belén, menores de 2 años. Pero el niño ya se había ido a Egipto, para que también se cumpliese la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús siempre fue atacado por Satanás, hermanos. Pero Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar, deshacer y destruir las obras del diablo como enemigo de Dios y de nuestras almas. No solamente enemigo de Dios. ¿Desde cuándo atacó Satanás al hombre? Desde el paraíso. El otro día estaba yo preparando lo que voy a subir en el Face a partir del día 1 de enero. Voy a empezar a subir en mi Face el libro de Génesis. Y estaba yo meditando acerca de esto, hermanos, y dije, bueno, ¿qué hacía Eva junto al árbol que Dios le prohibió que no comiera? El árbol del bien y del mal. ¿Qué hacía ella ahí? Yo no creo que el paraíso haya sido un lugar muy reducido, puesto que Adán le tuvo que poner nombre a todos los animales. Era un lugar amplio, grande, espacioso.
lleva ahí, en ese lugar? Porque hasta ahí llegó la serpiente y le dijo, ¿ya viste? ¿Ya viste qué apetitoso está? Lo puedes comer. Ya Eva había estado tentada a tomar de ese fruto. No sabemos, hermanos, si fue una nuez, un capulín, una sandía, una papaya, una piña, no sabemos. Pero ella estaba ahí, enfrente de ese árbol. Pero Jesús vino a nacer casi 4,000 años después de la creación de Adán y Eva para deshacer las obras del diablo. Jesús decía que el enemigo viene como ladrón a robar, a matar y a destruir. Jesús también afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de la mentira. No me acuerdo si leímos primera de Juan 3:8, perdón. ¿Sí, verdad? Sí, lo leyó el hermano, perdón, hermano. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el diablo es culpable de que nosotros seamos pecadores. Es que el diablo siempre me dice que no vaya a la iglesia. Es que el diablo no me deja leer la Biblia, nada más empieza a leer y me da sueño. Es que no le entiendo a la Biblia porque yo no sé qué tiene que... No le puedo entender. La Biblia no tiene nada de mágico. Lo que no tenemos es el Espíritu Santo que nos abra los ojos y poder entender lo que estamos viviendo, hermanos. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo, hermanos, son la mentira. Es el robar, el matar, el destruir, el engañar, la promoción de todo tipo de pecado que nos aleje de la comunión de Dios y que nos debilita nuestra fe. ¿Para qué lees la Biblia? A ver, dime, ¿para qué la lees? Si ni la entiendes. ¿Para qué lees la Biblia? Si ni la obedeces. ¿Para qué lees la Biblia si no llevas a cabo lo que dice? Sí, ¿verdad? Mejor llego y la guardo. Y tenemos en un lugar especial, no sé si ustedes tengan un lugar especial donde guardar la Biblia después del servicio. Llegan y la guardan. Y no sale, ¿hasta cuándo? Pero hay que quitarle el polvo. Si no, el pastor con eso que nada más está a las vivas, se va a dar cuenta. Es bueno, hermanos, enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario. Le voy a decir por qué. Ahí humilló a Satanás y triunfó públicamente sobre el diablo y sobre sus obras. Y tercero, quitó las llaves de la muerte, que eran el último bastión del enemigo, y lo dejó completamente derrotado. Jesús pudo derrotarlo. Querido hermano, querida hermana, ¿tú eres seguidor de Jesús? Es lo que me gusta, pero hay veces que nomás no se oye ni un solo amén. Pero cuando nos conviene todos gritamos ¡amén! Querido hermano, querida hermana, ¿tú eres seguidor de Jesús? ¿Ya venciste el pecado? Jesús lo venció.
Y Jesús lo venció con palabra. Lo decía la hermana Martita en sus tentaciones. Jesús no lo venció con sus propios pensamientos, lo venció con la palabra de Dios. Porque escrito está. ¿Ya venciste a Satanás? ¿Estás alejado de las obras de él? Ahora quiero escuchar. ¿Cuántos estamos seguros de que somos hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esa seguridad? Porque reconocemos ¿Qué? que somos pecadores. Esto. Y porque deseamos y queremos que Jesús no nazca en un pesebre, no en un pesebre físico, que nazca en ese pesebre maloliente, donde hemos dado y alimentado nuestro propio egoísmo, nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad, en ese pesebre lleno de maldad, que nazca aquí, en el corazón. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros como cristianos del día de hoy. Y el propósito de Dios, hermanos, es que vivamos haciendo la voluntad de Él. Hablar palabras, hacer sus obras y a vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. Celebremos, hermanos, sí, con acciones de gracias, con acciones de voluntad agradecida, con palabras y obras que manifiesten a Jesucristo en nuestras vidas este 24, este 25, 26 y todos los días del año que están por venir. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios brillará en el mundo porque es expuesta por la luz del mundo, que es la iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga.